Hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a tocar el tema del terremoto de Turquía y Siria. Vamos a dar nuestra visión acerca de esta situación bastante lamentable, ¿no? Por todas las personas que han fallecido, las personas que lo perdieron absolutamente todo y bueno, la tragedia, ¿no? que ha ocurrido en estos dos países luego de ese terremoto que ha sido bastante fuerte. Hay algo curioso de un científico que hizo la predicción un par de días antes de que esto ocurriera. De eso vamos a estar hablando también. Vamos a colocar por acá la noticia de este terremoto, de esta última semana que va transcurriendo de febrero y hasta la fecha. Como dice aquí, ya van más de 19.000 muertos a la fecha que estoy publicando este video. Ha habido críticas al gobierno turco por la respuesta ante este terremoto. En medio del desastre, la ira crece en Turquía por la respuesta del gobierno ante las consecuencias de una serie de devastadores terremotos que afectaron al país y al vecino Siria. El lunes, tanto políticos opositores como afectados por los sismos señalan al gobierno turco por lo que perciben como una respuesta titubeante y una pobre preparación ante el desastre. La gente se está quejando por la respuesta nula o deficiente del gobierno de Turquía ante la situación catastrófica, ¿no? que generó este terremoto. Y es que la cifra de muertos ya se elevó a más de 19.000. Según los últimos reportes, solo en Turquía fallecieron al menos 16.170 personas, según las últimas cifras que dio a conocer este jueves el presidente Recep Tayyip Erdogan. En Siria se han reportado 3.162 muertes. Erdogan defendió la respuesta de su gobierno, aunque reconoció que hubo problemas al inicio y recalcó en respuesta a las críticas que es imposible prepararse para un desastre de esa magnitud. Inicialmente hubo problemas en los aeropuertos y carreteras, pero hoy las cosas se están volviendo más fáciles y mañana serán más fáciles aún, declaró el presidente, quien el miércoles viajó al sur del país para visitar la zona del desastre. El terremoto en Turquía y Siria, ¿no? Algunos de los testimonios o cómo lo vivieron las personas que, como dice la nota, pensaron que era el apocalipsis. Cómo se vivieron los dos potentes terremotos que sacudieron ambos países. Realmente las imágenes que han circulado en las noticias, por el internet, los videos son desgarradores. Uno pues le parte el corazón a uno ver esta situación donde personas lo pierden absolutamente todo, en lo material, en la parte emocional, bueno, y la vida también, ¿no? Pierden la vida, mucha gente pierde sus familias, quedan en la calle prácticamente, y también la forma en que nosotros construimos casas, los edificios, que eso lo vamos a reflexionar a lo último, pues cayeron por tierra y la gente lo perdió absolutamente todo. Los residentes en algunas de las ciudades afectadas por los terremotos de este lunes en Turquía y Siria describieron la conmoción y el miedo de experimentar dos temblores tan grandes en rápida sucesión. El epicentro del primero, de 7.8 de magnitud, que ya es un terremoto fuerte. Recordemos que la escala llega hasta 10 y ya uno de más de 7 lo que puede generar, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Se localizó cerca de la ciudad de Gaziantep, en el sureste de Turquía. El segundo, de 7.5 de magnitud, de una potencia similar, se produjo a unos 128 kilómetros al norte, en la provincia de Kahramanmaraş. Ambos han dejado un saldo de miles de muertos y heridos. Eran las 4:17 hora local cuando Erdem, que dormía en su casa en Gaziantep, en el sur de Turquía, fue sacudido por uno de los terremotos más grandes en la historia del país. Esto es un dato no menor. No suele temblar con esa magnitud en este territorio. Hay países como por ejemplo Japón, Chile, incluso México, donde históricamente es más común que se den estos terremotos de esta fortaleza. Acá no es tan común, por eso se dice que es uno de los más potentes en la historia. Nunca había sentido algo así en los 40 años que he vivido, dice uno de los sobrevivientes. Dice, fuimos sacudidos al menos 3 veces con mucha fuerza
como un bebé en una cuna. La gente se subió a sus autos para escapar de los edificios dañados. Me imagino que ni una sola persona en Gaziantep está en su casa ahora, dice Erdem. Más de 200 kilómetros al oeste, en Adana, Nilüfer Aslan estaban convencidos de que él y su familia morirían cuando el terremoto sucedió su departamento en el 5.º piso. Claro, el miedo de que eso se derrumbe, de que se caigan las paredes y a una altura importante es bastante peligroso. Nunca había visto algo así en mi vida. Nos balanceamos durante casi un minuto, relata. Le dije a mi familia, hay un terremoto, por lo menos muramos juntos en el mismo lugar. Fue lo único que se me pasó por la cabeza. Cuando el terremoto se detuvo, Aslan salió corriendo, no podía llevarme nada conmigo, estoy parado fuera en pantuflas y descubrió que 4 edificios que rodeaban al suyo se habían derrumbado. Imagínense el panorama catastrófico de usted estar en su departamento. Comienza un terremoto a golpear fuerte, a mover fuerte los cimientos de la ciudad, los edificios. ¿Qué puede hacer usted ahí? ¿No? Esconderse, refugiarse con su familia y esperar posiblemente que pase lo peor. Y este terremoto tumbó varios edificios. Afortunadamente, en el caso del relato, no fue el de ellos, pero el panorama, la situación tenía que ser desgarradora. En Diyarbakir, alrededor de 290 kilómetros al este de donde se produjeron los terremotos, la gente salió a las calles para ayudar a los rescatistas. Se escuchaban gritos por todas partes, le dijo a Reuters un hombre de 30 años. Empecé a sacar rocas con las manos. Sacamos a los heridos con amigos, pero los gritos no paraban. Entonces llegaron los equipos de rescate. Taulin Akaya, también de Diyarbakir, cuenta que todavía estaba tratando de recuperarse después del primer terremoto cuando golpeó el segundo. Estoy tan asustada, lo sentí con tanta fuerza porque vivo en el último piso, le dijo a la agencia de noticias AFP. Salimos corriendo. Presas del pánico, no puedo volver a mi apartamento ahora, no sé qué pasará después. Bueno, el miedo que debe sentir uno después de un movimiento de estos, de volver a vivir en un piso alto, no en un departamento, tiene que ser un miedo difícil de superar en un tiempo. Bueno, hay personas que lo harán más rápido, pero sí que tiene que dar temor que vuelva a suceder y usted por ahí arriba, con el temor de que se caiga el edificio. Tiene que ser un trauma terrible. Seguramente muchos de ustedes que me están viendo habrán tenido la experiencia de vivir un terremoto con esa potencia similar, ¿no? De 7 grados, 6 grados en la escala de Richter. Y bueno, pueden contar sus experiencias ahí en los comentarios, que los estaré leyendo. Yo en lo personal he vivido movimientos muy leves, nada de qué asustarse, pero imagino que tiene que ser terrible en los momentos de pánico. Hay 7 datos que muestran por qué el terremoto de Turquía y Siria es uno de los más devastadores de las últimas décadas. Ojo con el dato o con los datos. Dejó miles de muertos, heridos y multitudes de edificios e infraestructuras destrozados. El terremoto de magnitud 7.8 que sacudió a Turquía y Siria en la madrugada del lunes fue uno de los más devastadores de los últimos años. Una confluencia de factores desencadenó el desastre. La combinación de la intensidad del sismo, su profundidad, su localización geográfica, el tipo de falla que lo generó, su longitud o la potencia de las réplicas magnificaron la tragedia. Aquí te contamos qué factores multiplicaron la capacidad destructiva del terremoto. El primero de ellos es la magnitud 7.8, que fue el primero registrado en las primeras horas del lunes cerca de Gaziantep, Turquía, cuando la gente dormía. Fue de magnitud 7.8, que se considera mayor. El segundo elemento es el grado 9, el efecto de un terremoto en la superficie de la Tierra, es lo que llamamos la intensidad, que se mide con la conocida escala sismológica de Mercalli. Esta escala estima la intensidad de un terremoto en base a cosas como cuánto se movió el suelo, con qué aceleración se movió, si es que hay edificios que se cayeron o no, el nivel de destrucción, entre otras cosas. También está lo potente del terremoto posterior, la réplica, ¿no? Aunque lo habitual es que los terremotos vayan seguidos de réplicas de menor intensidad, el segundo terremoto que se sintió el lunes fue una magnitud muy parecida, de 7.5. Esto es algo que suele ocurrir en el 10% de los casos, explica Stephen Hicks, quien recuerda que es imposible saber cuándo o dónde va a ocurrir el siguiente terremoto. Otro factor es los kilómetros de profundidad. Este se dio a 18 kilómetros de profundidad de la corteza terrestre.
Quinto dato es que la falla fue de 150 kilómetros. El tamaño de la falla de 150 kilómetros de largo por 25 kilómetros de espesor fue otro de los factores que contribuyeron a la destrucción. El sexto es falla transcurrente. El tipo de falla que se generó en el terremoto de Turquía y Siria, conocida como falla transcurrente, también contribuyó en aumentar la destrucción. Todos estos son datos para entender el efecto, ¿no?, que tuvo el terremoto, el efecto destructivo en Siria y Turquía. Y el séptimo es el tipo de construcciones, que esto también es importante porque si un terremoto de esto sucede en una ciudad donde el tipo de suelo no es tan sólido en sus cimientos y además de eso las construcciones tampoco son lo suficientemente sólidas, el desastre es terrible. Y aquí coinciden los expertos en este séptimo punto, porque llega la segunda parte de la destrucción, la capacidad de los edificios para resistir los sismos. Mientras que en países como Japón o Chile las normas de construcción son muy estrictas debido a la recurrencia de fuertes terremotos, es posible que en Turquía y Siria muchos edificios no se adecuaran a la normativa. ¿Por qué? Porque no es tan común, por los datos que estamos viendo, que sucedan terremotos en estos territorios con esa magnitud tan fuerte. Bueno, inmediatamente que sucede el terremoto, comienzan a circular por redes noticias o notas donde videntes o profetas, entre comillas, ya lo habían anunciado. Vamos a tocar este primero, que dice: el terremoto en Turquía recuerda en fatídica predicción de nonividente. Vendrían más. La astróloga habría señalado que en febrero se registrarían sismos y la tragedia ocurrida en Turquía y Siria se asemeja a su predicción. La pregunta es, ¿acertó? ¿Realmente puede ver el futuro? ¿Es profeta? Porque voy a comparar esta visión de esta señora que dice ser vidente con otra predicción, en este caso de un científico, para analizar cuál se acerca más a la realidad. Vamos a ver primero lo que dice esta astróloga. Bueno, en el marco de este terremoto que sacudió a Turquía y Siria, que bueno, ya hablamos de la cantidad de muertes desafortunadamente que ha dejado, aquí estaría la predicción, ¿no? La astróloga cubana habría anticipado la tragedia registrada en Turquía y Siria. Días antes del inicio de febrero, es decir, finales de enero, la famosa vidente aseguró en un programa de televisión que febrero es el mes de los sismos, erupciones y demás catástrofes naturales. Es el mes de los volcanes en todo el mundo, es el mes del sismo en el mundo entero, es cuando se viene la verdadera tormenta invernal, dijo la pitonisa en el programa. Vamos a escuchar exactamente qué fue lo que ella dijo en este programa de televisión. Es el mes del sismo, señores. Febrero es el mes del sismo, 6.6, 7 grados, saliendo desde Michoacán o Oaxaca. Ya les había comentado los días. Va a ser un mes en Novavisión movido reinventamos la todas comunicación del clima. También va a ser un mes del volcanes. Va a seguir el Popo haciendo erupción. Ya les dije, hay que prevenirnos. Acaba de hacer una erupción muy fuerte el Popo, que están en alerta amarilla. Que si siguen alerta roja, ahora sí ya le corremos para todos lados, ¿verdad? Porque no nos vaya a alcanzar. Pero sí veo que haga erupción el Popo, pero va a ser muy poca la lama que alcance a desprender. Es el mes de los volcanes en el mundo entero, es el mes de los sismos en el mundo entero, es el mes del cambio, es cuando se viene verdaderamente la tormenta invernal, que va a ser desde Canadá hasta mediados del país de México, llegando casi a 20 bajo cero, o 25 bajo cero. O sea, yo espero ahora en febrero casi una tormenta invernal como nunca se había visto. Si la pasamos en diciembre y principios de enero, la que viene en febrero va a ser apocalíptica, o sea, lo que nunca se había visto, de ríos congelados, lagos congelados, el mar congelado. Dices tú, ¿cómo es posible que el tiempo o el clima está cambiando tanto y el ser humano no hace nada? Bueno, con todo el respeto que se merece Moni Vidente, esa predicción que ella hace, pues yo también la podría hacer, porque habla de muchas generalidades. A ver, es como si yo ahora mismo, yo voy a hacer una predicción, ya no para el mes de febrero, sino para el mes de abril. Y voy a decir que en abril va a ser un mes de sismos,
un mes de sismos fuertes, se va a mover la Tierra, van a haber lluvias y bueno, situaciones con el clima que pueden ser muy fuertes. ¿Qué es lo más seguro que vaya a pasar? Pues va a pasar eso que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque sismos en el planeta hay todos los días. Lluvias fuertes hay todos los días en alguna parte del mundo. Huracanes. Eso no es una predicción. Yo simplemente estoy anunciando cosas obvias que ocurren todos los días en distintas partes del planeta. El punto es que cuando se vuelven noticia estos movimientos de los elementos, cuando afectan gravemente una ciudad, cuando hay pérdidas humanas, ahí es donde se vuelven noticia. Entonces yo aquí no veo una predicción que haya dicho que en Turquía o en Siria va a haber un terremoto aproximadamente de 7 grados que bueno, va a ser muy potente y va a generar un destrozo, ¿no? Si ella hubiese dicho de esa forma, ahí yo tendría que decir, sí señores, acertó. Pero ya está diciendo generalidades, habla de un volcán por allá pues que se mantiene en alerta amarilla, no pasó nada. El tema de terremotos lo habla muy general, es decir, no veo nada aquí pues espectacular. Pero si tenemos que hablar de una proyección que sí la considero como algo mucho más acertado, más preciso, es la que hizo este señor, Frank Hogerberts. Dice, tarde o temprano habrá un terremoto de magnitud 7.5 en esta región, en la región de Turquía o Siria. Y este es un geólogo, un científico, el geólogo que predijo el sismo de Turquía 48 horas antes de que ocurriera. Esto sí es impresionante. Existe un gran debate alrededor de la capacidad que tiene la ciencia para predecir un terremoto de gran magnitud. Una conversación que ha vuelto a salir a la palestra a raíz de las devastadoras consecuencias del terremoto que ha asolado Turquía y Siria. Según fuentes oficiales, el número de víctimas ya asciende a más de 1.500 en ese momento. Esta noticia no es tan reciente. Esto salió el mismo día o al día siguiente del terremoto. Ya van casi 20.000 desafortunadamente. Frank Hogerberts, el nombre de este investigador holandés, ha sonado con fuerza en redes sociales en las últimas horas. El motivo, una publicación en su cuenta de Twitter el pasado 3 de febrero en la que advertía de estos movimientos sísmicos. Tarde o temprano habrá un terremoto, no fue la frase. El tweet de este hombre, que según su biografía de Twitter trabaja para la Solar System Geometry, dio la voz de alarma 2 días antes de que sucediera la tragedia. Decía, tarde o temprano habrá un terremoto de magnitud 7.5 en esta región, centro-sur de Turquía, Jordania, Siria y Líbano. Ahí puso él el epicentro, ¿no? Escribió él en Twitter. Conmoción de los usuarios y explicación. Ante las precisas predicciones del geólogo, el tweet se ha convertido en todo un fenómeno viral en Twitter, en la red social, con más de 22 millones de reproducciones, 80.000 me gustas y más de 35.000 retweets en el momento de escribir estas líneas. Tras la avalancha de comentarios y peticiones que ha recibido en las últimas horas, el investigador ha explicado cómo predijo este suceso. Mi corazón está con todos los afectados por el gran terremoto en el centro de Turquía. Como dije anteriormente, tarde o temprano esto iba a suceder en esta región, similar a los años 115 y 526. Estos terremotos siempre están precedidos por una geometría planetaria crítica, como lo tuvimos el 4 y 5 de febrero. Hogerberts también ha publicado otro tuit anterior al nuevo terremoto de 100.5 grados que se ha producido en el sureste de Turquía. Estad atentos a la posible actividad sísmica adicional en Turquía central y las regiones cercanas. Las réplicas suelen continuar durante un tiempo después de un gran terremoto, advertía. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha hecho un llamamiento a la nación por el terremoto y admite que no saben qué tan alto será el número de víctimas. Bueno, esto sí es acertado. Aquí sí hay una lógica y una ciencia, ¿no? de esa proyección hacia el futuro que este señor hace. Él es un científico, un geólogo, y si bien los terremotos no se pueden predecir con la exactitud que, bueno, ojalá pudiéramos hacerlo para estar preparados, el permanente estudio de estos señores, de las capas tectónicas, de las tendencias
de movimientos del planeta en distintas zonas. Ellos saben en qué zona se mueve más el planeta, con mayor potencia, con menor potencia, y pueden hacerse una idea de lo que puede ocurrir. Pero ellos no van a saber, obviamente, el día exacto, ni la hora exacta, ni la magnitud del terremoto exacto. Pero este señor aquí se aproximó bastante, ¿no? 2 días antes dijo tarde o temprano. Es decir, cuando él dice tarde o temprano, quiere decir que podía ser al día siguiente, podía ser como fue en 2 días, podía ser en una semana, o podía ser en un mes o en 6 meses. Y el territorio donde él lo colocó fue Turquía del Sur, en Jordania, Siria, por esa zona, ¿no? Y fue en Turquía y en Siria. O sea que su predicción fue bastante acertada. Y este es un geólogo que sabe mucho más del tema, por ejemplo, que la señorita que mostramos ahora, pues que hace una predicción muy general, ¿no? ¿Y cuál de los dos es más famoso? ¿Cuál de los dos tiene más credibilidad? Pues adivinen quién, ¿no? Normalmente a nosotros los seres humanos nos gusta el sensacionalismo, el fanatismo. ¡Wow! Una vidente logró predecir el terremoto de Turquía y Siria. Y uno lee la nota y ve el video y no predijo absolutamente nada. O sea que si ahora en abril hay un terremoto, no vayan a decir pues que yo soy vidente y que lo predije. No, simplemente es una tendencia. El planeta tiembla todos los días y eso cualquiera lo puede hacer. Desafortunadamente en este caso fue muy fuerte, se han perdido demasiadas vidas. Y bueno, hay que enviar todo el apoyo, toda nuestra energía, nuestra fuerza a la gente de Turquía porque lo han perdido todo. Muchas personas que estuvieron en el epicentro de este movimiento. También algo que comenzó a surgir dentro del tema de las predicciones, obviamente sale el tema profético. Y bueno, sale a la luz el tema de la profecía de Isaías 17 cuando habla de la desaparición de Damasco, de Siria. Se llama Profecía sobre Damasco. Y esta dice exactamente así. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas. En majadas se convertirán. Dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Esta es una cita que se saca, ¿no?, para decir que una de las señales del fin del tiempo dentro del mundo religioso es que Siria va a desaparecer. Esto tomó mucha fuerza con la invasión a Siria. Recuerden la guerra en Siria que prácticamente dejó destruida la ciudad y esta profecía salió a relucir. Y ahora con este fuerte terremoto pues vuelve y sale a relucir de que se está cumpliendo la palabra del Señor escrita en el libro sagrado. Y bueno, hay que decir que es cierto. Está anunciado que muchas ciudades desaparecerán. No solamente Siria, hay profecías sobre la desaparición de Roma, de Londres, de Nueva York. Hay varias profecías que hablan de la desaparición de estas ciudades, pero no es algo como un castigo divino o una plaga que un Dios todopoderoso va a colocar sobre estas ciudades para destruirlas. No, la profecía funciona por ley de causa y efecto. Muchas de estas ciudades son costeras, ¿no? Son islas, y con todo el movimiento de los elementos que habrá al fin del tiempo, como mencionan las profecías, pues estos movimientos del mar, de los vientos, de la misma tierra moviéndose, pues va a tragarse muchas ciudades. Y de las primeras que van a desaparecer, pues serán las que estén bastante pegadas al mar. Es causa y efecto. Y además, si le sumamos que en estas grandes ciudades se maneja una energía oscura por todo lo que se concentra en ellas, ¿no?, como acciones perversas del ser humano y de las élites que gobiernan allí, pues obviamente el efecto será peor. No por un castigo divino, sino causa y efecto. En el tema de Siria es lo mismo. Siria hace parte de esas ciudades ancestrales donde gobernaban los dioses o los falsos dioses antiguos, como Jerusalén, como Irán, como Irak. Toda esa zona de Oriente Medio pues tiene un legado ancestral que no es muy positivo. Y esto acarrea unos efectos hacia el futuro por su cultura, por la ferocidad con que sus poblaciones se han destruido en las guerras, por sus construcciones que no van acorde con la naturaleza,
ya lo vimos en el terremoto. Es decir, por ciertas cosas que se han ido acumulando en el tiempo, el efecto es destrucción. No porque Dios esté pendiente para destruirlas, sino que vamos, por ejemplo, sucede un terremoto fuerte y sus construcciones no estaban preparadas para soportar esto. ¿Cuál es el efecto? Se caen edificios, se destruyen casas y bueno, todo lo que ya vimos en las noticias. Entonces, esto es algo que va a ocurrir no solamente en Siria y en las ciudades que menciona acá, sino en muchas otras. Recuerden que la profecía de los 9 tiempos habla que se hundirán continentes enteros y surgirán otros. O sea que muchas ciudades desaparecerán por el mismo proceso de limpieza del planeta, movimiento de los elementos, para que surjan nuevas tierras. Va a ser un proceso natural. Y una de las cosas que también se puede reflexionar es el tema de la desconexión de nosotros como humanidad con la naturaleza, ¿no? Durante tanto tiempo hemos estado en este planeta, un planeta que está vivo, que permanentemente se mueve, sus cimientos, hay huracanes, fuertes vientos, erupciones volcánicas, movimientos de los océanos, de los mares. Y no hemos aprendido a leer esas señales, no hemos aprendido a convivir con los elementos, ni saber cómo protegernos, ni cómo estar conectados con ellos para cuando hay un movimiento de estos poder saberlo con anticipación y prepararnos, como hace el reino animal. Muchos animales tienen la capacidad de prever cuando va a suceder un terremoto y salen de la zona. El ser humano no. A pesar de la inteligencia que tenemos, de la tecnología que tenemos, esto siempre nos toma por sorpresa y los efectos son catastróficos. Es mucho lo que hemos podido aprender históricamente de nuestro planeta Tierra, pero por causa de esa desconexión a la naturaleza, a la vida, de la que fuimos víctimas y de la que también nos acostumbramos en el tiempo, no conocemos los ciclos del planeta, no sabemos o no sentimos cuando un volcán va a hacer erupción, cuando la Tierra se va a mover. Vivimos desconectados de eso. Podemos leer otro tipo de señales, podemos saber, por ejemplo, cuando nuestro vehículo está fallando porque, qué sé yo, le falta gasolina, le falta aceite, o cuando nuestro celular o nuestro computador tiene algún fallo, podemos saber qué es lo que tiene. Y si de pronto no lo sabemos con certeza, lo llevamos donde un técnico que sí sabe qué es lo que tiene. Nos hemos especializado en conocer las cosas efímeras, la materia, lo perecedero, pero no nos hemos afinado para conectarnos con las señales de la naturaleza, que eso es realmente lo esencial. Y tampoco hay expertos en la ciencia o en otras áreas que puedan predecirlo. Estamos a merced de los elementos y la condición natural no debería ser esa. La condición natural es una humanidad conectada a los elementos, que viva en armonía con ellos y pueda anticiparlos, pueda aprovechar la vida que dan los elementos y pueda convivir en el momento que ellos se muevan, porque para eso nos hemos preparado miles de millones de años junto a ellos, pero parece que no hemos aprendido absolutamente nada. Pero bueno, en algún momento como humanidad lograremos esa conexión. Ese es el objetivo, ese es el propósito para que este tipo de tragedias no sigan ocurriendo. Porque recuerden, los terremotos no matan a nadie. Los huracanes no matan a nadie. Los volcanes no matan a nadie. Es la desconexión y la ignorancia humana en estas situaciones que nos coloca en el lugar inadecuado y en el momento inadecuado. Vivimos los efectos de estos movimientos. Lo natural es que estuviéramos conectados y esto no pasara. Pero como no lo estamos, quedamos a merced de todo esto y le echamos la culpa a Dios. Pero aquí no hay fuerzas divinas, no hay un Dios castigador, es solo un planeta vivo moviéndose y una humanidad desconociendo todos estos ciclos. Pero bueno, que la experiencia nos sirva para seguir aprendiendo y en algún momento poder revertir esto. Espero que les haya gustado este video. Si es así, les agradecería su like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo programa.